Entonces, ahí está involucrado el mecanismo de fosforilación covalente. ¿Por qué? Porque estamos fosforilando enzimas que estaban inactivas y las estamos volviendo activas. Esto puede ser una célula muscular. Resulta que la célula muscular, así como tiene la capacidad de botar glucógeno, también tiene la capacidad de hacer glucógeno. Y en esa situación, ¿quién hace glucógeno? Hace glucógeno una enzima que se llama glucógeno sintetasa. Entonces, imagínense que por aquí está la glucógeno sintetasa, que normalmente la célula, ¿cómo está? Activa. ¿Sí? Está pasando todo eso y la glucógeno sintetasa está activa. Entonces, imagínense, mientras que la glucógeno fosforilasa nos está liberando glucosa, si esta señora sigue activa, ¿qué va a hacer? Pues agarra esa glucosa y ella, ¿qué es lo que sabe hacer? Hacer glucógeno. Entonces con esa glucosa empieza a hacer glucógeno. Y entonces empezamos a ver la bobo. Esta me libera glucosa, estamos necesitando para poder correr, y la otra me lo vuelve y me lo convierte en glucógeno, y entonces nos quedamos en el círculo vicioso. Y eso no sirve porque el perro no alcanza. Entonces, la proteína quinasa A viene y también me fosforila a la glucógeno sintasa. Y cuando la fosforila, entonces esa glucógeno sintasa que estaba activa ahora se convierte en glucógeno sintasa inactiva. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, con el mismo efecto, ¿sí? Con el mismo efecto, la adrenalina, estamos haciendo ¿qué? Activando desdoblamiento del glucógeno utilizando el mecanismo de modificación covalente, pero a su vez estamos inhibiendo síntesis de glucógeno. ¿Eso en qué se representa? En que la cantidad de glucosa en esa célula va a aumentar, y si aumenta la cantidad de glucosa, pues vamos a tener con qué sacar energía. ¿Estamos? Entonces, así como la modificación covalente, que la más común es con fosfato, pero no es la única. Se puede hacer también con otros grupos funcionales. Entonces, como cuáles otros? Grupos acetilo, acetilaciones. Se puede hacer con grupos metilo, metilaciones. Se puede hacer con grupos milistoilo. Se puede hacer con grupos ribosil. ¿Sí? Bueno, entre otros grupos. ¿Sí? Ubiquitinación también entra aquí. ¿Listo? Entonces, todos esos son mecanismos de modificación covalente. ¿Listo? Pero, ¿qué sucedió? Nos quedó esta señora con fosfato y esta señora con fosfato. Esta está inactiva, acuérdense, y esta está activa. ¿En qué situación? En la situación en la que el perro nos está siguiendo. ¿Listo? Resulta que dejamos al perro tirado, ¿sí? Nos fuimos corriendo pues para abajo, llegamos al éxito y ya el perro no está detrás de nosotros, entonces pues sudados, con sed, con todo esto, entonces nos metemos a la cafetería y bueno, a recuperar esa energía. Entonces, ¿no? Una Coca-Cola y un par de 5.000 y entonces llega mucha glucosa, ¿sí? Entonces, como llega tanta glucosa, esa glucosa pues entra a esta célula. Imagínense, esta célula tiene activa a la glucógeno fosforilasa, o sea que está antes, lo poquito que había de glucógeno lo sigue reventando y tiene inactiva y esto se llenó de glucosa. Entonces ya no hay adrenalina. Ya esta misma célula tiene otro receptor distinto para otra hormona que se llama insulina, que es la encargada de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Por eso meten glucosa acá que da miedo, pero cuando la insulina hace eso, activa por acá otra señal de transducción similar a esta, que va a terminar en ¿qué? En la activación de una proteína, lo voy a poner aquí, que se llama proteína fosfatasa. ¿Sí? Entonces, si la proteína quinasa A le pone fosfato a quien se deje, la proteína fosfatasa le quita fosfatos a quien se deje. Entonces, ¿qué hace la proteína fosfatasa? Viene, le quita el fosfato a esta. Si le quita el fosfato, entonces nos la activa. Cosa que es muy buena, ¿por qué? Porque hay mucha glucosa ya en esta nueva situación de esta célula y necesitamos que se sintetice glucógeno. Y le quita el fosfato a esta, o sea que no la
Entonces ahí se conjugan dos mecanismos. El mecanismo de modificación covalente, ¿sí? Que es un mecanismo directo sobre la enzima, pero el mecanismo indirecto de la acción hormonal. ¿Ok? Entonces ese es otro. Dime. La fosfatasa, ¿qué hace? Quita fosfatos. Entonces, si la quinasa le había puesto fosfato y la había activado, la fosfatasa viene y quita fosfatos y la inactiva. Inactiva a las que se activaron por fosfato y activa a las que se inactivaron por fosfato. Pero les decía que el pegar el grupo no necesariamente termina siendo activación. En algunas proteínas va a ser activación, en otras va a ser inhibición. ¿Ok? Ya no pueden ser tácitos, pueden decir siempre que se le pegue un fosfato a una enzima se activa. No, hay unas que si se les pega se activan, hay otras que si se les pega se inactivan. Y eso depende de esta condición, de qué está necesitando la célula, porque volvemos a lo que empezamos, la frase con la que empezamos la clase. El ambiente celular es cambiante y eso no se les puede olvidar. ¿Listo? Bueno, hay otro mecanismo de modificación covalente también muy utilizado. Y es el mecanismo, voy a borrar esto. Es el mecanismo, es el mecanismo de los simógenos. Simógeno. Entonces, ¿qué es un simógeno? Primero empecemos por definir. Entonces, son enzimas inactivas que se activan por pérdida de algunos aminoácidos. ¿Listo? ¿Y dónde se activan? Por pérdida de algunos en el sitio donde se necesita. ¿Por pérdida de algunos qué? Se activan aminoácidos. Enzimas inactivas. Aminoácidos. Aquí le podemos agregar algo. Enzimas inactivas donde se producen. ¿Sí? Inactivas donde se producen y se activan por pérdida de algunos aminoácidos en el sitio donde necesitan. Por ejemplo, entonces imaginen ustedes que necesitamos, la enzima se produce allá en el 116, pero el lugar donde se necesita que esa enzima actúe es aquí. Pero esa enzima le gusta dañar árboles, esa es la función de la enzima, sus sustratos son los árboles. Entonces se viene desde el 116 hasta acá y necesitamos que cortemos los árboles de aquí, ¿no? Pero si ella se viene activa desde el 116, árbol que se encuentre lo va a cortar, ¿o no? Porque si se viene activa, la función de ella es cortar algo. ¿Le importa un pepino donde estemos? ¿Estamos? Entonces, como la tenemos que traer es aquí, entonces desde allá la traemos inactiva, donde se produjo, para que llegue. Por ejemplo, metámonos en el organismo. Enzimas digestivas. ¿Dónde se producen las enzimas digestivas? En páncreas. Acá. ¿Dónde se produce la digestión? En duodeno. ¿Sí? Entonces imaginen que esas enzimas digestivas desde el páncreas salieran activas. ¿Qué hacen las enzimas digestivas? Hay unas que son proteasas, o sea que rompen proteínas. ¿El páncreas tiene proteínas? Claro, tiene células y todas las células tienen proteínas. Hay otras que son lipasas, o sea que rompen lípidos. ¿El páncreas tiene lípidos? Pues claro, tiene células y todas las células tienen lípidos. Hay otras que son sacarasas, o sea que rompen polímeros de carbohidratos. ¿El páncreas tiene carbohidratos? Claro que sí. Entonces no es conveniente para el páncreas sacar esas enzimas activas. Las saca inactivas, que esos serían los simógenos, y en el duodeno, entonces ahí se les corta un pedazo que ya hay previamente allí y se activan esas enzimas. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, tenemos la quimotripsina, que sería es la proteasa activa.
activa y esa quimotripsina, ¿sí? La versión simógeno es el quimotripsinón.